No sé si eres de esos cristianos que viven paralizados. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no se mueven. Esperan una señal, una visión, una palabra profética, un sueño que les diga exactamente qué carrera estudiar, con quién casarse, a qué ciudad mudarse o si deben aceptar este trabajo o el otro. Y si no sienten una paz sobrenatural, si no escuchan una voz del cielo, si no tienen absoluta certeza de que Dios les ha hablado, entonces no hacen nada. Esperan y mientras esperan, desperdician años de su vida. Te tengo que confesar algo. Yo era ese tipo de cristiano, porque eso era lo que fomentaban en la iglesia a la que yo asistía. Y como era inmaduro y crédulo, me tragué la mentira de que debía andar buscando la voluntad de Dios en cada decisión que tomara. Era terrible. Cada vez que compartía con los líderes de mi iglesia alguna decisión que tenía que tomar, la pregunta era siempre la misma. ¿Y Dios qué te dijo? Y yo oraba y leía la Biblia, pedía guía con cada decisión, pero Dios no me decía qué hacer. Así que o les mentía diciendo algo como Dios me dijo que sí, o decía la verdad, Dios no me ha dicho nada. Y entonces venía la respuesta de siempre: tienes que orar más y ayunar hasta que Dios te muestre su voluntad. O la más común, hasta que Dios te dé paz. Y ahí iba yo a orar y a ayunar, esperando que Dios me respondiera y me mostrara, pero la verdad es que no lo hacía. Hubo un par de ocasiones en las que yo creo que sí lo hizo, pero la gran mayoría no. El caso es que para aceptar o no una oferta de trabajo, tenía que esperar a que Dios me mostrara. Si me gustaba una chica y quería invitarla a salir, tenía que esperar a que Dios me mostrara. Y si debía decidir si ir o no a un viaje, lo mismo. Todo era esperar a que Dios me mostrara. Y Dios no me mostraba nada. Lo peor de todo era que los mismos líderes me contaban cómo Dios les hablaba y les mostraba y les decía exactamente qué hacer, especialmente en temas sentimentales. Recuerdo como uno de mis líderes compartió muy espiritualmente que Dios le había mostrado que debía invitar a cierta chica a salir. Y claro, pues todo sonaba muy espiritual, pero a mí Dios nunca me mostraba nada. Lo más curioso de todo es que unos meses después, el mismo líder, con la misma seguridad espiritual, nos contaba que ahora Dios le había mostrado que debía terminar esa relación. Sí, la misma que Dios le había aprobado antes. ¿Y quién iba a contradecirlo si Dios se lo había mostrado? El caso es que durante años viví así, buscando señales que nunca llegaban. Y empecé a dudar de mi fe. ¿Qué clase de cristiano era yo si Dios nunca me hablaba? Pero, y aquí vienen las buenas noticias. Después de estudiar la Biblia con seriedad, entendí algo que me liberó. Eso no era fe, era inmadurez espiritual, disfrazada de piedad. La Biblia nunca promete que Dios te va a revelar cada detalle de tu futuro. Nunca te dice que vas a tener claridad absoluta antes de tomar decisiones. Y si estás esperando eso, te vas a quedar estancado. La voluntad de Dios no es un acertijo que tienes que resolver. No es una receta secreta escondida en lo profundo del cielo. Tampoco es un camino lleno de trampas que solo puedes descubrir si logras interpretar correctamente las señales misteriosas de tu corazón. O lo que es aún más común, la voluntad de Dios no está escondida en las circunstancias para que sea tu deber interpretarlas con precisión. O sea, esperar que Dios te diga exactamente lo que debes hacer antes de hacer cualquier cosa es una forma elegante de evitar tomar responsabilidades. Es una excusa espiritual para justificar la pasividad. No me voy a mover hasta que Dios me diga qué hacer. Eso suena piadoso, pero muchas veces es miedo disfrazado de devoción, miedo a equivocarte, miedo a fracasar, miedo a tomar una decisión adulta y vivir con las consecuencias. Y entonces, ¿no podemos conocer la voluntad de Dios? Claro que sí, pero para eso debemos entender primero a qué nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos estar hablando de tres cosas distintas. Primero, está la voluntad de decreto, lo que Dios ya ha determinado que suceda. Nada lo puede detener, todo está bajo su control. Así como Dios decretó que la salvación fuera por medio de Jesucristo,
y la resurrección de Él, también decretó que tú existieras. Esa voluntad de Dios es inalterable y salvo contadas excepciones en las que Él decide revelarla por razones específicas relacionadas con su reino, conocerla no cambia nuestra responsabilidad, porque esa voluntad es suya, no es nuestra, y nos toca confiar en ella, no adivinarla. En segundo lugar, tenemos la voluntad de deseo, lo que Dios quiere que hagamos. Ojo acá, esa voluntad está revelada explícitamente en su palabra. Por ejemplo, amar a Dios, huir del pecado, perdonar, servir, ser santos, todo eso está claro. Y si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, empieza por aprender lo que Dios ya te ha dicho. Está escrito, es público. No hay que ayunar 40 días ni esperar una visión para saberlo. Cumplir la voluntad de deseo de Dios es lo que a Él más le agrada. Es lo que Él espera de nosotros. No solo es clara, sino que también está al alcance de todos. Y es lo que más nos transforma. Así que antes de perder el tiempo esperando guía para decisiones menores, empecemos por obedecer lo que ya tenemos frente a los ojos, la palabra de Dios. Conócela, obedécela y déjate transformar por su Espíritu Santo cuando lo haces. En tercer lugar, está lo que muchos llaman la voluntad de dirección. Eso que tantos buscan como si fuera un GPS con cada paso que debemos dar. ¿Debo mudarme a esta ciudad? ¿Debo casarme con esta persona? ¿Debo aceptar esta oferta de trabajo? Y la gran mayoría de las veces la respuesta de Dios es: esa decisión te toca a ti. Entonces, ¿existe la voluntad específica de Dios para ciertos asuntos? Por supuesto que sí. Y si Él quiere revelártela, lo hará. A veces incluso sin que te des cuenta o sin que se la pidas. Porque al final del día, su voluntad de dirección está perfectamente alineada con su voluntad de decreto. Él cumple sus propósitos al fin y al cabo y punto. Pero, y este es el punto crucial, no es tu trabajo descubrirla antes de actuar. Si lo fuera, entonces Dios te lo habría dicho ya, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiere que vivas adivinando, quiere que vivas confiando. Dios no te debe una revelación personalizada. En otras palabras, ¿tiene Dios una voluntad de secreto de dirección que espera que descubramos antes de mover un dedo? La respuesta es no. A ver, sí, es verdad que Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, pero parte de ese plan es que ejerzamos el libre albedrío que Él nos ha dado. Parte de ese plan es que le pidamos sabiduría y que confiemos en Él. De hecho, una parte de su voluntad de deseo, esa que está en su palabra, es precisamente que caminemos confiados en Él y que le pidamos sabiduría. Yo te pregunto, ¿qué crees que le importa más a Dios? ¿El trabajo que elijas o el hecho de que eliges un trabajo confiando en Él, buscando glorificarlo, sea cual sea la decisión? No esperes a que Dios te revele si es esa o no la chica con la que debes casarte. Ora, confía en Dios y toma una decisión. Dios se encarga del resto. Siempre y cuando estés caminando conforme a su palabra y confiando en Él, no importa cuál decisión tomes. Él se encarga de que el resultado glorifique su nombre y de que todas las cosas obren para tu bien. Tranquilo. Cuando mires hacia atrás, vas a poder ver claramente cómo Dios movió las piezas para llevarte a donde estás hoy. No estoy diciendo que a Dios no le importe tu futuro. Claro que le importa. Tampoco estoy diciendo que Él no te ayuda a tomar decisiones. Eso se llama pedir sabiduría y de eso hablaremos en otro video. Pero si hay algo que debes llevarte a casa es esto. Dios literalmente no quiere tomar las decisiones por ti. Si fuera así, no te habría dado el libre albedrío. Y tampoco estoy diciendo que Dios te deja a la deriva en medio del caos. Su providencia no tiene límites. Tus decisiones no pueden arruinar la voluntad de decreto de Dios ni frustrar su maravilloso plan para tu vida. Dejemos de pensar en la voluntad de dirección de Dios como si fuera un laberinto o una cuerda floja o un blanco de dardos o una adivinanza o una novela de elige tu propia aventura en la que si damos un mal paso, pues llegamos al desastre. Dios no juega al escondite con su voluntad. Simplemente Dios no está en el plan de decirte exactamente qué decisión debes tomar. Simplemente haz algo. En serio, haz algo.
Así que bueno, ya está claro. Dios no es un oráculo misterioso ni una bolita mágica de cristal que debes sacudir hasta que te diga si debes aceptar ese trabajo o mudarte de ciudad. Lo que necesitas no es más revelación divina. Lo que necesitas es más obediencia, más sabiduría y más determinación. Si amas a Dios, si huyes del pecado, si deseas glorificarlo, entonces toma decisiones con libertad. Ora, pide consejo, examina tus motivos y luego haz algo. Dios dirige a las personas que están en movimiento, no a los que están paralizados esperando una señal. Trabaja para su reino, sirve en tu iglesia, ayuda al necesitado, dona tu tiempo a una causa, lucha por la justicia, pero haz algo. Déjame decirte una última cosa. La voluntad de Dios no es un destino geográfico, sino una dirección moral. No se trata de hacer esto o aquello, ni de estar en este lugar o en el otro, sino de ser la persona que Dios quiere que seas. No se trata de descubrir un plan secreto, sino de vivir con fidelidad el plan ya revelado. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús no dijo: mis ovejas escuchan mi voz y yo les dicto cada decisión de su vida. No, Él dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Seguir a Cristo no es recibir instrucciones detalladas, es vivir en obediencia radical. Así que deja de esperar una señal y empieza a obedecer. Vive en santidad, busca sabiduría, toma decisiones valientes y confía en que Dios y su providencia te está guiando incluso cuando no lo ves. Gracias por acompañarnos. Te dejo, como siempre, enlaces en la descripción y hasta la próxima.